quiero que todo sea hecho para ayer. Ajá, estás hablando de mí perfectamente. Y las personas como yo que no queremos hacerlo todo ya, sino a su ritmo. Yo lo veo distinto. 2 generaciones y un café sin azúcar. Ahí hay varios elementos. Está obviamente lo que tú describes, ¿no? El que lo quiere hacer todo ya. Y lo importante allí es que uno tiene que ser consciente que genera en el otro. Y sobre todo yo lo veo en posiciones de liderazgo. Cuando tú estás en una posición de liderazgo, cuando tú pides cosas urgentes, tú empiezas a generar, a crear esa cultura de que todo es urgente. Entonces, para los que son líderes, para los que somos líderes y que estamos en este camino, lo importante es entender que uno marca el tono en el que se desarrolla la dinámica del equipo. Entonces, si tú eres una persona que tiende a pedir las cosas con urgencia, es importante evaluar realmente qué es urgente de qué es importante. Eso yo siempre lo digo. ¿Esto Sí. es urgente o es importante? Porque hay cosas que Capaz, en verdad... capaz por ti es que yo sé priorizar y que me piden todo urgente. Y yo que no, esto no es urgente, esto es Exactamente, importante. exactamente. Hay que entender y hay que siempre como que trabajar en esa definición de urgencia versus importancia, ¿ok? Y no es lo que para mí como persona es urgente versus lo que para mí como persona es importante, es más como para el negocio, porque esto se trata, estamos hablando del ambiente Exacto, laboral, del ¿no? elemento Entonces, laboral, exacto. entonces, lo que para el negocio es urgente versus para lo que el negocio es importante. Esa es una que hay que tomarla en cuenta. Pero no podemos, siento que no podemos dejar de lado el hecho de que a través de la inmediatez que estamos viviendo, que es que todo lo tienes para allá, o sea, tienes el social media ya, tienes gratificación instantánea, porque realmente eso es lo que pasa hoy en sociedad. Entonces Exacto. trasladamos esa forma de vivir a todos los aspectos de nuestra vida y eso obviamente impacta a la gente. Es que, bueno, y eso yo me he dado mucho cuenta ahora, obviamente, en el entorno de startup también todo es muy de vamos a hacerlo ya y lo necesitamos ya y todo es para allá. Y he entrado yo también muchísimas veces en esa dinámica de pedir todo para allá. Y me he dado cuenta que me lo dice mucho mi pareja, que es como, escucha, pero que veamos algo no significa que hay que tenerlo ya o hay que quererlo ya. O sea, como que lo he ido replicando en ámbitos de mi vida y es como que es verdad, o sea, puedo tomarlo con calmita. Y creo que eso, al final, siento que la carrera y creo que un poco lo que yo he aprendido con eso es un poco lo de los límites también. Y algo que yo trato de decirle siempre a mi equipo es como, no leas el teléfono, ni el correo, ni nada, en lo absoluto, ni las primeras 2 horas del día, ni las 2 últimas. Ujú. Porque te va a dar una ansiedad que vas a querer hacer y que vas a querer trabajar y es como que este es el momento tuyo personal o es tus horas personales, no tienes por qué dedicarlas al trabajo, o sea, tienes que descansar también, o sea, y tienes que nutrirte tú, pero ese límite a veces a la gente le cuesta muchísimo porque es como que sienten que pueden quedar mal por eso. Hay varias cosas. Creo que es importante entender que lo que te funciona a ti no le funciona a todo el mundo. Yo entiendo que de dónde tú vienes cuando tú dices las primeras 2 horas quizá no son, o las últimas 2 horas del día quizá no son las más adecuadas para leer correo. Eso le funciona a Nina, pero eso a Exacto. Susan definitivamente no le funciona. De hecho, para mí es súper importante dedicarme a correos en la primera hora de la mañana para entonces yo entender qué es urgente y qué es importante. Y para mí mis 2 últimas horas son importantes para planificarme para el día siguiente. Entonces, digamos que cada quien tiene su manera de matar los piojos y eso es completamente válido. Me parece No, como pero yo mucho creo que tú lo estás más válido. utilizando más para tú priorizarte, pero no para las demandas de los demás. O sea, lo que yo digo es, Correcto, no estés correcto, ante las demandas de los demás ejecutando en ese momento. Eso es a lo que yo voy. correcto. Ahora que tú hablas de la demanda, el correo es simplemente atender demandas de otros. Todos los que trabajamos con correo electrónico sabemos que tú no vas a abrir ningún correo donde no te estén pidiendo algo. Hay muchos correos basura, pero la realidad es que tienes que entender que en el momento en el que tú entras a un correo, Exacto. claramente algo va a requerir de ti. Entonces, eso es trabajar a demanda. Cuando tú trabajas a través del correo y cuando el 80% de tu día se basa en el correo, tú estás trabajando a demanda. Hay trabajos que son así, hay trabajos que no son así. Lo que te está diciendo es que me parece válido lo que tú dices de que la gente como que confunde el tiempo de respuesta con el valor de la actividad que están realizando.
Entonces, que tú contestes un correo en una hora o que hagas o que ejecutes una actividad en una hora, no quiere decir que no habla de Lo la calidad, está. porque tú No puedes habla de la entregar calidad, algo, exacto. tú puedes entregar algo súper rápido, súper mal hecho, o puedes entregar algo súper o súper lento, o digamos más lento, pero súper bien hecho, ¿sí? Entonces, Exactamente. Tárdate un poquito más, pero pero hazlo hazlo. bien. Porque la gente en esa respuesta lo que va a querer es verlo bien al final. Sí, no. Porque tú me has tenido a mí de jefa. Exacto. Hay veces que yo no necesito ver algo bien, yo simplemente necesito dame una idea, ¿sí? Y ya está. Dame un Porque, avance de cómo está. correcto, o dime más o menos qué tú crees que puede ser y yo de ahí figure it out Parto. o lo resuelvo, ¿sí? Pero fíjate que todo esto tiene que ver con la interpretación. Y la importancia de lo que tú estás ejecutando para los demás. Pero es que fíjate que para mí es la interpretación de esa demanda. Te voy a dar un ejemplo así que es súper corporativo, pero pasa. Si el jefe de mi jefe me pide algo, o sea, el hecho es, el jefe de mi jefe me pidió algo. Ese es el fact. La interpretación que yo le doy a esa demanda es urgente. Ok. ¿Sí me explico? Sí, 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 O sí, sea, sí, sí, sí. y no porque el jefe de mi jefe me haya dicho esto es urgente, es porque yo dije, si el jefe de mi jefe me pidió esto, yo lo voy a hacer lo más rápido que pueda porque no quiero quedar mal. Pero esa es mi interpretación, o sea, mi interpretación es que él lo quiere ya, pero yo nunca le pregunté. ¿Y qué pasa downstream? Entonces, lo que pasa después es que yo le voy a decir a las personas que me reportan a mí directamente, necesito esto porque fulano me lo pidió. Y de nuevo, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que es urgente. Cuando quizá no era urgente, quizá esta persona podía recibir esa información la semana que viene. Por lo menos yo siento que eso pasa mucho también en los equipos en los que yo estoy, en el que si la persona más alta del rango está pidiendo algo, es como que eso se tiene que cumplir y se olvidan de todas las urgencias que hay. Y eso no Entonces, tiene, por entonces eso es y una ya es como que, interpretación. mira, pero no, ya va, espérate, calma, vamos a ver qué es urgente y qué es importante, literalmente. Y yo creo que algo que a mí me dejó mucho el trabajo contigo fue ese manejo de expectativas y ese manejo del tiempo al final, que eso ya lo hemos hablado en otros momentos, de la expectativa que también tienes con lo que vas a realizar. Y al final creo que algo que sería ideal para todos es que ese correo o esa demanda, de una vez tú le pusieras un timeline. O sea, de una vez tú dijeras, ¿sabes qué? Espero esto en tanto tiempo o necesito esto en tanto tiempo, dependiendo de la urgencia y la importancia, y que realmente la otra persona evalúe si lo puede tener en ese tiempo o no. Mira, no, necesito más tiempo, necesito, que lo hemos hablado, literalmente el manejo de la expectativa. O sea, por lo menos para mí, algo como que primordial en cuanto a gestión de proyectos, yo siempre he dicho, escucha, se entrega todo de una semana a la otra. Y trato Ujú, de ser demasiado clara de como que esto es lo que yo sí voy a poder hacer esta semana y esto lo hacemos la semana siguiente. Y es ujú. algo que a mí me ha funcionado muy bien del manejo de las expectativas, de decir, ya va, que realmente sí puedo realizar en la próxima hora y que realmente no. O sea, que realmente, porque a veces el decir que no de una vez Ujú. puede sonar mal, pero capaz si tú explicas el no con el hecho de no puedo porque voy a necesitar esto y esto y esto y hacer esto, esto y esto y esto. Pero ¿para qué te tienes que explicar? Claro, no te tienes que explicar, pero cuando le estás dando el manejo del tiempo a la otra persona te dice, lo quiero en 24 horas. Y Ah, tú claro, le, si tú tienes que decir, yo que, no te lo puedo dar por tal que no cosa. te lo puedo dar en 24 horas porque en 24 horas no vamos a tener esto listo. Ujú. ¿Sabes? Sí, Entonces es como que sí. para que la otra persona no piense que es como que no te lo va a hacer y ya. No, sí te lo va a hacer, pero no en ese plazo en el que tú lo estás pidiendo. Y eso a veces choca muchísimo a la gente. O sea, a mí me ha Ujú, pasado que incluso con clientes que yo les digo, ok, está bien, pero ahorita no puedo. Y en este ujú, momento no puedo porque tú me estás pidiendo algo de ahora para ahora que no está planificado y yo tengo que ver en qué hueco lo priorizo y en qué ujú. momento lo puedo priorizar. Pero como esto no está hablado, pues hay que ver qué es importante y qué es urgente. Y creo que eso también, a los roles que también cuidan como demasiado el cliente, también explicarle al cliente, eso también está bien, que se le puede decir que no, o sea, porque está lo de que el cliente siempre tiene la razón. Sí, puede tener la razón, pero escucha, vamos a manejar la expectativa. Y no siempre el cliente. A ver, yo que Exacto. trabajo en eso, te digo que el cliente no Sí. siempre tiene la razón. Ahora, digamos, eso es cuando tú tienes una demanda Ujú. que asumes urgente. Hay, bueno, para cerrar ese tema de las demandas, hay casos en los que no lo puedes evitar. Hay casos en los que realmente, sobre todo cuando trabajas en el mundo corporativo,
De hecho, me está pasando ahora mismo, donde te llegan 5 cosas a la misma vez que las tienen que entregar. La realidad es que alguien se planificó mal, alguien no te dijo lo que era, alguien se comprometió a un timeline que es irreal y definitivamente te toca entregar. Digamos que ahí para mí lo que es importante es entender que esa situación no se manejó bien en cuanto al tiempo y que tiene que haber un espacio para ir a decir, mira, esto no puede volver a pasar. Y es que, bueno, y eso también me ha pasado, yo estaba en ese otro lado y es como que, mira, te lo pedí hace 3 meses, te dije, hace 3 meses te dije, esto no es urgente, pero bueno, escucha, está ahí, hazlo. Pero entonces, ya, después de tanto tiempo de siendo urgente, de siendo Ahora importante, o es sea, ahora importante, es ahora es urgente urgente. porque nunca lo priorizaste. Entonces, creo que ese manejo de prioridades es algo tan vital y que a la gente no se le enseña eso Para para nada, no. nada, y es el manejo de prioridades y creo que si la gente creara una cultura de aprender a las prioridades y a manejar las expectativas, todo el mundo fuese más feliz, o sea, todo el mundo fuese más relajado. Entonces, ese era uno. Hay momentos en los que no lo vas a poder evitar y simplemente tú tienes que hacer el post-mortem de Ujú. decir, mira, cómo podemos mejorar esta situación. Entonces, esa es la demanda, de que cómo tú interpretas la demanda y cómo actúas con relación a esa demanda. Entonces, yo me atrevería a decir que el 70% de las veces tú te autoimpones un deadline que realmente no existe. Exactamente. Y luego tienes el otro que es las personas que quieren hacer todo ya, ¿ok? Porque Ajá. es su forma de trabajar, porque es su forma de demostrar su valor, por lo que sea, porque no les gusta tener cosas pendientes, ¿sí? Yo no creo en que nada de lo que tú y yo podamos decir aquí va a cambiar el punto de vista de esas personas de que la mejor forma de actuar ante una demanda es ya. No. Pero lo que sí creo que es importante es entender que esa forma de trabajar es tuya. Y no puedes hacer la parte de la cultura de la empresa. Correcto, Porque es correcto. imponérselo a los demás y tampoco, pues, o sea, entonces, porque queremos un mundo de bienestar, no un mundo de ansiedad. Correcto, entonces si tú funcionas bien así, eso está perfecto, pero no podemos ir por el mundo por la vida con una expectativa de que como yo lo puedo hacer, entonces el resto del mundo también tiene que actuar en consecuencia. Y ojo, eso no solamente pasa con esto de la inmediatez, esto pasa con un montón de Un cosas, montón de ¿no? cosas, un montón de cosas, totalmente, ¿no? Lo que yo te decía, me está pasando ahora en mi vida personal, que es como que quiero esto, lo quiero ya. Y dije que, Ujú, no, y creo que también es por esa parte de que todo tenemos acceso muy rápido, que era lo que decías al ujú. principio, o sea, todo va tan rápido que quieres hacerlo todo lo más rápido posible, para disfrutarlo todo y es como, ya va, vamos a calmarnos. Pero también es importante entender cuál es el motivo, para qué yo quiero hacer todo ya. O sea, de nuevo, es para demostrar mi valía, es para tener más tiempo libre, es para mi paz mental. O sea, ¿para qué es? Para qué es el apuro? Mira, mi mamá siempre me dice, del apuro no queda sino el cansancio, ¿no? Bueno, de hecho, eso es un dicho Sí, 100%. bien popular, ¿no? Del apuro no queda sino el cansancio. Y yo siento, y de hecho lo he vivido, Nina, que mientras tú más entregas rápido, más cosas Ajá. llegan, más cosas te llegan. O sea, para mí es Sí, un porque rat la race. gente ya se acostumbra a que tú lo haces rápido y por ejemplo, por eso es que yo he tratado de manejar demasiado las expectativas, porque yo sé que yo soy una persona que hace las cosas rápido. Tú me pides algo Es y tu yo sé, forma de es trabajar. mi forma de trabajar, yo te lo voy a sacar rápido. Pero yo he aprendido a no dejar saber que la otra persona sepa que yo lo hago tan rápido. Ujú, ujú, Ok, o sí, sea, ¿por qué? Porque ya no quiero esa demanda constante en mi vida de me pides, me pides, me pides. Y capaz ya tú sepas que yo soy rápida, pero ahora, escucha, te lo voy a dar en una semana. ujú, ujú, Porque he aprendido ujú. como que a respetar esos tiempos míos. Esto que estamos hablando me suena bastante al el pote de las 48 horas. Ajá, exacto, O literal. sea, pero en lugar de para comprarte una cosa es para entregar, ¿no? Es para Eh, entregar, exacto. Y que yo sé que lo tengo a una semana para hacer, que lo hago en 2 minutos, lo voy a hacer en 2 minutos, pero tengo lo toda voy a la poner semana para lo voy a hacer. poner en el pote de las 48 horas. Pero es que tiene, mira, tiene toda la lógica del mundo. Y yo últimamente he estado como, o sea, como te digo, he tenido unos meses de que he tenido millones de cosas que entregar, millones de cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, ¿esto
cuándo se va a acabar. La verdad es que nunca se va a acabar, por eso siempre yo te lo digo, ¿no? O sea, tú te vayas a las Exacto. 12 de la noche al trabajo, te vayas a las 5 de la tarde, el trabajo nunca se va a acabar, siempre Nunca. va a haber ahí trabajo. Pero cómo tú gestionas ese volumen de trabajo, a qué velocidad lo haces, es lo que va a determinar en gran medida tu propio bienestar. Tú puedes haber hecho todo el trabajo o el 80% del trabajo que tenías pendiente, pero si tú todos los días vas a llegar a tu casa con la lengua de corbata, entonces también, o sea, tú tienes que entenderte cómo tu cuerpo, tu mente está reaccionando a esa inmediatez en la entrega de cosas. Porque no es verdad que todo el mundo puede vivir todo el tiempo feliz trabajando contrarreloj todos los días. No. No existe, no existe. No existe, no existe, no existe. El otro día leí un término que era como el fear of not, o sea, era font, fear of not doing. Ajá, ok. Entonces, claro, ese miedo a quedarte sin nada que hacer, ese miedo de no hacer, de que tienes que estar en constante productividad que nos Ujú, han enseñado, también es ujú, como hace que estés en ese modo reacción, 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 a ujú, cuando dices, ya va, no lo voy a hacer hoy, ya, y no va a ujú. pasar nada, y no tienes que tener miedo a que se va a acabar el mundo. Una cosa que es infinita es el trabajo, o sea, esa vaina no se acaba nunca, siempre hay O algo que sea, hacer, ¿no? y eso, por ejemplo, a mí me pasa que a veces mi pareja viene a comer a la casa, que es Sí. muy raro, y cuando él viene a la casa, tiene 2 horas de comida. Yo normalmente como en media hora y 40 minutos y ya otra vez estoy al ruedo. Pero cuando él viene, es como que, bueno, me tomo el tiempo de estar con él y estar esas 2 horas desconectada. Y él siempre me pregunta, ¿pero tú no tienes trabajo? Y yo que, trabajo siempre tengo. Y siempre voy a poder trabajar, pero escucha, si ahorita quiero estar aquí, no pasa nada. O sea, porque sé que no va a pasar absolutamente nada si yo no estoy conectada las 24 horas del día ahí. Es que no va a pasar absolutamente nada. De hecho, puede pasar mucho porque entonces, como habíamos hablado al principio, empiezas a generar esta cultura y esta dinámica dentro de la organización de que hay que estar disponible 24/7, de que hay que entregar todo inmediatamente y empiezas a generar un estrés innecesario en la organización que en realidad no te va, o sea, lo que hace es que te compromete mucho más la calidad de tu resultado y te compromete el tema de engagement, ¿no? De compromiso con la empresa. Exactamente. Y así como esa demanda también, la parte de no demandar al 100% te va a hacer una cultura de cero compromiso con las cosas. Entonces tampoco, o sea, no estamos diciendo esto para que la gente se vaya al otro extremo. No, es ser responsable, hacer tu trabajo, pero Pero sin no ahogarte volverte en un vaso loco, de claro, agua. no volverte loco en el intento, ¿no? Eh, Exacto. pero fíjate que cuando tú lo ves así, volvemos a lo que siempre hablamos, tiene que ver con la autorregulación. Regula tu impulso de hacer algo inmediatamente, ¿verdad? Pero también tiene que ver para mí con optimización. Porque cuando tú eres capaz de entregar muchas cosas muy rápido, yo pensaría como líder Ujú. que esta cantidad de cosas que se pueden hacer muy rápido no necesitan demasiado intelecto. Claro. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de estandarizar, automatizar, sacar de tu vida esas 50 demandas que tú pudiste hacer en 50 minutos? O sea, si tú puedes ejecutar una demanda por minuto, quiere decir que esa demanda no necesita demasiado pensamiento. Y si No, no esa necesita demanda necesita demasiado, robots. esa demanda Robots necesita y robots. procesos. Y eso Correcto, es correcto. a lo que yo me dedico. A crear cosas que me funcionen rápidamente. Entonces, pero fíjate que esto no nada más tiene que ver con mi salud mental, tiene que ver con cuál es la tendencia que yo estoy viendo en la demanda que estoy recibiendo, que me puede indicar a mí que yo tengo que resolver parte del proceso aguas arriba o que yo tengo la oportunidad de automatizar, o sea, llamar a ChatGPT, utilizar inteligencia artificial o lo que sea, para entonces mejorar y evitarme esas 50 demandas que me toman 50 minutos. Exacto, y yo creo que eso, o sea, yo creo que ese es el proceso como el que más te toma tiempo, es el de mapear los procesos y de saber de, ok, esto lo va a automatizar, esto lo va a optimizar, esto no lo va a optimizar, y tú saber si realmente quieres dedicarle ese tiempo a optimizarlo o no. Le quieres Correcto. dedicar tiempo, te va a facilitar la vida que, o sea, escucha, feliz vas a ser con toda esa optimización, pero Ujú, eso requiere tiempo también. ujú.
Y si le estás haciendo la demanda a todos los demás y no le estás dedicando tiempo a esa optimización, pues Vas a seguir en tu bola de hámster. Entonces, vamos a ver, como para recapitular, creo que hemos hablado ujú, varias cosas importantes. Una, y creo que es súper, súper importante, que es entender que cuando tú respondes a la inmediatez, bien sea por demanda o por ejecución, allí tú defines el ritmo y el ambiente en el que te desempeñas. Entonces tú contribuyes a que eso se multiplique o que deje de existir. y eso va con el punto 2, que es, si se multiplica o deja de existir, también lo vas a volver un hábito o en parte de los comportamientos culturales de la empresa. Entonces tienes que Correcto. tener mucho cuidado con eso. La otra para mí que también es importante es el tema de la interpretación, ¿no? El hecho es que tú tienes Ujú. un request o una solicitud, pero cómo tú lo interpretas es lo que define cómo actúas. Entonces es importante entender o pararte a preguntarte, ¿esta es mi interpretación o este es el hecho, ¿no? Y diferenciar si es importante o si es urgente. Y lo último, saber qué funciona para ti realmente en Sí. este momento de tu vida, o sea, lo que siempre decimos, las prioridades. Y yo creo que de ñapa, es decir, escucha, búscate un curso de organización, de orden y de prioridad, para que seas un poquito más feliz. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, Nini, Bueno, me gustó el tema. bueno, hasta la Bueno, próxima. hasta la próxima. Mira, ¿y quién paga la cuenta? Yo lo hago distinto es una idea original con la producción general y conducción de este par, Susan Pérez y Nina Páez. En el diseño de producción y edición tenemos a Leo Ñaña. Súmate a nuestro Instagram, @yo lo veo distinto. Y síguenos en Spotify para que no te pierdas ningún estreno. Hasta el próximo cafecito.